Muy buenos días, bienvenidos a 100 años de mariposas amarillas. En el audio de hoy trataremos el libro Malinche de Laura Esquivel en las últimas páginas. En PDF viene siendo de la página 72 a la página 80. Pero bueno, sin más preámbulo, empecemos. Bueno, la página 72 comienza con la ansiedad y el miedo de Malinalli por conocer a su hijo. Porque eso fue lo primero que pensó Malinalli cuando llegó a tierra firme. Cuando por fin tuvo la oportunidad de ir a buscarlo a casa de unos parientes de Cortés, fue lo más pronto posible y apenas lo vio lo reconoció inmediatamente. Pero el niño, al sentirse delante de una completa desconocida, porque ni siquiera la reconocía, comenzó a llorar del miedo. Pero Malinalli, desesperada, empezó como a calmarlo y el niño simplemente comenzó a correr y Malinalli detrás de él. Ella solamente le gritaba que ella era su madre, que no corriera, que se detuviera, pero el niño lo único que hacía era llorar y correr del susto hacia los brazos de su madre Paloma, como lo consideraba ella, como lo consideraba él, a la mujer que lo crió. Fue una persecución. Malinche corría detrás de su hijo y su hijo corría frente a una completa desconocida para él. Pero esa persecución acabó cuando Malinalli decidió que ya era suficiente y lo tomó del brazo, lastimándolo, y lo llevó lejos de la casa donde estaban. Y lo único que hacía el niño era llorar desconsolado del miedo y llorar hasta que ya no tuvo más aliento y hasta que se quedó dormido. Dice el libro que cuando Martín, o sea su hijo, se quedó dormido, Malinalli siguió el turno de Malinalli. Ahora Malinalli era la que lloraba y lloró tanto que también se cansó. Pero lo único que se le ocurrió ahí es como hablarle en su idioma natal y cantarle una canción de cuna. Finalmente el niño quedó dormido en los brazos de su madre mientras ella le cantaba una canción de cuna. Desde ese momento la relación madre e hijo fue mejorando poco a poco. Hasta ese preciso momento es que termina el 7º capítulo. Y el capítulo 8 comienza ya con la casa de Malinalli, Jaramillo y sus hijos. O sea, su nueva familia, una casa y su nueva familia. Jaramillo y Malinalli estaban de acuerdo con que el centro de la casa, el tema central, lo primordial de la casa era el agua, porque en el agua habían vivido muchos momentos y es muy significativa para ellos. Malinalli estaba empeñada en aprender a leer y escribir el idioma español para tener una mayor complicidad con sus hijos. Incluso quiso crear un códice para que sus hijos hablaran lo mismo que ella y todos se dirigieran a un mismo lugar. Ella consideraba que era súper importante que ellos aprendieran a leer los códices. Y bueno, pasaba el tiempo y luego llegó el momento en el que debían ir a la misa que se realizaba todos los años en conmemoración a los muertos de Tenochtitlán. Y a Malinalli no le gustaba ir, simplemente consideraba que no estaba de acuerdo con el sacrificio humano y siempre tenía que ver la imagen de un Cristo crucificado con su corona de espinas y a ella no le gustaba ver esa imagen. Además, porque no le gustaba recordar esas muertes, todo lo que había pasado en Tenochtitlán. Y pues bueno, la tarde seguía siendo mágica hasta la aparición de Hernán Cortés, que llegó a su casa pidiéndoles que se declararan como sus testigos por demandas de delitos que había realizado en contra de la corona española. Y es aquí donde se desata una pelea. Malinalli se desahoga y le dice a Cortés todo lo que piensa de él. Les voy a leer ese pedacito que dice: Cortés, por siempre te agradeceré el hijo y el esposo que me diste, el trozo de tierra que amablemente nos regalaste a Jaramillo y a mí, para que pudiéramos echar raíces, pero no me pidas que declare, no en ese tono, ya no soy tu lengua, señor Malinche. Pues por supuesto, a Cortés le molestó que le hubiese dicho Malinche, porque hacía mucho tiempo que nadie lo llamaba así.
Lo habían dejado de llamar así cuando Malinalli se casó con Jaramillo, cuando dejó de ser la mujer de Cortés. Entonces, Cortés, de la misma manera así exaltado y furioso, le respondió muy grotescamente. Y ahí fue donde Jaramillo interrumpió esa discusión y se llevó a sus hijos a una parte donde no pudieran ver esa discusión, y se llevó también, simplemente llevó a sus hijos a sus habitaciones y se disculpó con Cortés. En este punto de la historia, Malinalli se desata, desahoga y se libera de todas las palabras que tenía contenidas hacia Cortés. Les voy a leer ese pedazo también. Es un poco largo, así que escuchen bien. La peor de todas las enfermedades nacidas de tu ambición no ha sido la viruela ni la sífilis. La más grave de todas las enfermedades son tus malditos espejos. Su luz hiere, como hiere tu filosa espada, como hieren tus crueles palabras, como hieren las bolas de fuego que tus cañones escupieron sobre mi gente. Tú trajiste los espejos plateados, nítidos, tirantes, luminosos. Mirarme en ellos me duele, pues el rostro que el espejo me regresa es un rostro que no es el mío. Es un rostro angustiado y culpable, un rostro envuelto por tus besos y marcado por tus amargas caricias. Tus espejos devuelven a mi vista el espanto de las muecas abiertas que tienen los rostros de los hombres que se han quedado sin lenguaje, sin dioses. Tus espejos reflejan a la piedra sin volcán y al futuro sin árbol. Tus espejos son como pozos secos, vacíos, que no tienen espíritu ni eternidad. En las imágenes de tus espejos hay gritos y crímenes devorados por el tiempo. Tus espejos distorsionan y enloquecen al ser que se mira en ellos, lo contagian de miedo, le deforman el corazón, lo destrozan, lo sangran y lo maldicen. Lo engañan con su alma escurridiza, quebradiza, falsa. Mirarte tanto tiempo en tus espejos te ha enfermado, te ha demostrado una gloria y un poder equivocado. Lo peor de todo es que el rostro que miras en tu espejo creyendo que es tu cara tampoco existe. Tus espejos lo han desvanecido y en su lugar te muestran un infierno alucinante. Infierno, esa palabra que aprendí contigo, esa palabra que no entiendo, ese lugar creado por tus gentes para maldecir eternamente todo lo que vive. Ese universo aterrorizante que has fabricado. Ese es el que recorta tu imagen y la congela en el espejo. Tus espejos son tan terribles como tú. Lo que más odio, Hernán, es haberme mirado en tus espejos, en tus negros espejos. La búsqueda de los dioses es la búsqueda de uno mismo. ¿Y dónde nos encontramos escondidos? En el agua, en el aire, en el fuego, en la tierra. Estamos en el agua, en el río escondido. El agua forma parte de nuestro cuerpo, pero no la vemos. Circula por nuestras venas, pero no la sentimos. Solo vemos el agua externa, solo nos reconocemos en los reflejos. Cuando nos miramos en el agua también sabemos que somos luz, de otra forma no podríamos reflejarnos. Somos fuego, somos sol. En el aire estamos, en la palabra. Cuando pronunciamos el nombre de nuestros dioses, pronunciamos el nuestro. Ellos nos crearon con su palabra y nosotros los recreamos con la nuestra. Los dioses y los hombres somos lo mismo. El hijo del sol, el hijo del agua, el hijo del aire, el hijo del mar. Y bueno, pasaba el tiempo y llegó el día en el que se celebraba con una misa la caída de Tenochtitlán, porque todos los años se hacía esta celebración. Jaramillo le preguntó a su esposa que si quería ir a la misa y ella dijo que no, porque Malinche nunca estuvo de acuerdo con esta misa, ya que primero no le gustaba recordar a los muertos y los llantos, todo lo que se le venía a la mente en esa misa, y segundo porque no soportaba la idea de que los hombres rindieran culto a un Cristo sacrificado. No le gustaba, simplemente le horrorizaba la imagen de un dios con heridas en las manos, con una corona de espinas, además porque nunca estuvo de acuerdo con los sacrificios humanos. Ella prefería ver la vida y no la muerte, prefería ver a sus hijos, amar a su esposo, besarlo, bendecirlo, en vez de bendecir una imagen sacrificada. Hay una parte de la historia en la que dice: gracias a Jaramillo, ella había encontrado la paz, el cielo en la tierra. Gracias a Cortés, la guerra, el destierro, el odio. Su presencia le producía un disgusto incontenible. Verlo la alteraba, la molestaba, la enojaba. Inevitablemente terminaban discutiendo. Y justamente en ese preciso momento es cuando Cortés llega a arruinar la tarde con todos sus problemas.
y habló de muchos problemas, porque estaba a punto de enfrentar un juicio de residencia en el que se le acusaba infidelidad a la corona, además de intentos de tiranía, desobediencia a las órdenes reales, crímenes, crueldades y arbitrariedades durante la guerra, además de excesos, promiscuidades sexuales, enriquecimiento personal, negativa a dar al rey de España lo que le correspondía, apropiamiento de grandes extensiones de tierras urbanas y rurales y responsabilidad de la muerte, entre otras, de Catalina Suárez, su esposa. Entonces ya se imaginarán por qué Cortés estaba tan necesitado de ayuda. Entonces viene a esta pareja y les pide que sean sus testigos, en aquella declaración. Pero Malinalli sintió que en el tono en que se lo estaba pidiendo no se oía como si fuera un favor, sino más bien como si les estuviera cobrando favores. Porque es cierto que Cortés había hecho muchas cosas por esta pareja y sus hijos. En ese momento se desata una gran discusión en la que Malinalli pregunta si es que Cortés quiere que Malinalli mienta, y aprovechó de una vez para desahogarse y decirle todo lo que sentía. Le dijo: Cortés, por siempre te agradeceré el hijo y el esposo que me diste, el trozo de tierra que amablemente nos regalaste a Jaramillo y a mí, para que pudiéramos echar raíces, pero no me pidas que declare, no en ese tono, ya no soy tu lengua, señor Malinche. A Cortés le molestó que le hubiese dicho Malinche porque ya hace mucho tiempo que no le decían así, desde que se casó con Jaramillo, cuando dejó de ser su mujer. Cortés obviamente también estaba alterado y le respondió de una manera grotesca. Ahí fue cuando Jaramillo comprendió la gravedad del asunto y prefirió llevarse a los niños lejos y disculparse. Entonces se retiró. Malinalli soltó todo lo que tenía por dentro, todo lo que tenía que decirle a Cortés. Lo trató de una enfermedad, de una maldición, lo trató de lo más bajo, pero de una manera bastante respetuosa a la vez. En pocas palabras, simplemente le estaba diciendo la verdad, porque no es que le estuviera tratando mal, sino que en realidad así era Cortés, así como Malinalli lo describió, así era. Entonces les invito a que miren esa parte, está en la página 75 de la historia, para que entiendan un poquito más sobre qué les estoy hablando. Pero bueno, al final de esta discusión o de las palabras y el desahogo de Malinalli hacia Cortés, Malinalli preparó toda la noche para poder salir al viaje. Ella habló del viaje que ella decidió hacer a el cerro del Tepeyac, ya que se sentía lastimada y dolida. Sentía que al atacar a Cortés se había atacado a ella misma. Entonces emprendió viaje, encomendándole a Jaramillo sus hijos. Mientras escalaba el cerro, ella decía unas palabras como: el maíz no toca el maíz, la tierra no ataca la tierra, el aire no ataca el aire, y así. Malinalli lo que quería en realidad era ver a Tonantzin, a la deidad femenina, a la madre. Quería pronunciar su nombre para sentirse parte de ella. Dice el libro que ella quería ver a la madre para poder mirar a los ojos de sus hijos sin miedo a ver reflejados en ellos la ira. Ella quería encontrarla, pero no sabía dónde. Entonces, en su desespero, en su ansiedad, empezó a preguntar a la nada, prácticamente: ¿dónde estás? ¿Dónde estás, alma de las cosas? Y la podemos decirlo así, la invocó. Digo la invocó porque en el mismo momento en el que ella hacía las preguntas, preguntaba dónde estaba, fue en ese momento en que encontró las respuestas. Era como si se hubieran conectado, hubieran establecido comunicación en ese momento. Tonantzin le decía a Malinalli que ella había regresado al fondo del espejo, al fondo del agua, para también renovarse.
y que pronto iba a aparecer, pero con nuevos ropajes, con una nueva forma, que surgiría de los sueños, de los deseos, de las voces que la reclamaban, que la recordaban. Aparecería cuando su pueblo despertara del sueño de la muerte en que estaba sumido, del sueño engañoso que los hacía crecer en el reflejo de su cuerpo. En fin, también dice unas palabras muy significativas para Malinaji. Malinaji en ese momento se sintió como en un lugar mágico, sintió que el aire se perfumaba, como si en realidad, como si se hiciera evidente la presencia de algo santo, sagrado. Fue en ese momento en el que realmente Malinaji estableció comunicación con Tonantzin y le encomendó a sus hijos. Se los encomendó y se los entregó para que esté en su mente, para que dirigiera sus pisadas, para que habitara en sus palabras, para que nunca se enfermaran sus sentimientos y para que no perdieran el deseo de vivir. Pidió que por favor fuera el reflejo de sus hijos, para que cuando ellos se vieran, se sintieran orgullosos. Pedía que los guardara y que nunca tuvieran miedo, que nunca se sintieran solos. Pidió con frecuencia que borrara los miedos de sus hijos, que los alejara, que los ahuyentara, al igual que los de ella. Y cuando terminó su oración de encomendar a sus hijos y encomendar lo que más quería, sacó su collar de cuentas de barro que siempre traía colgado en el pecho, con la imagen en la piedra de la señora Tonantzin. Ese era el mismo collar que su abuela le había dado cuando era niña. También sacó su rosario, el que había hecho con los granos de maíz con el que años atrás le había leído el destino, y procedió a enterrarlos. Dice el libro que con ella se enterraba a su madre, a su abuela, a ella misma, a todas las hijas del maíz. Le pidió a la madre Tonantzin que alimentara esos granos con el agua de su río escondido, que les permitiera dar fruto, que les permitiera ser el alimento de los nuevos seres que estaban poblando el valle de la Náhuac. Y pues sí, ese día Malinaji, sentada en el cerro, después de enterrar su pasado, se encontró a sí misma. Supo que era Dios, supo que era eterna y que iba a morir. También lo que daba vida se moría. Eso es lo que dice el libro. Se encontraba en lo más alto del cerro. El viento sopló de tal manera que casi derribó a los árboles. Las hojas se desprendieron llenando de musicalidad sus oídos. El sonido del viento se hizo evidente. Malinaji sintió la fuerza del viento en su rostro, en su cabello, en todo su cuerpo, y el corazón del cielo se abrió para ella. La muerte no la espantaba, todo a su alrededor le hablaba de cambio, de transformación, de renacimiento. Tenochtitlán había muerto y en su lugar se edificaba una nueva ciudad que estaba dejando de ser espejo para convertirse en tierra, en piedra. Cortés estaba dejando de ser el conquistador para convertirse en el marqués del valle de Oaxaca. Y ella pronto iba a experimentar su última transformación. Lo aceptaba con gusto, sabía que nunca dejaría de pertenecer al universo. Cambiaría de forma, pero seguiría existiendo. Estaría en el agua de la fuente donde sus hijos jugaban, en las estrellas que Jaramillo veía por las noches, en las tortillas de maíz que a diario todos ellos comían, en el viento que sostenían a los colibríes que danzaban sobre sus nardos. Existiría en las calles de la nueva ciudad, en lo que fue el mercado de Tlatelolco. Y ahí Malinaji, sentada en silencio, se hizo una con el fuego, con el agua, con la tierra. Se disolvió en el viento, supo que estaba en todo y en nada. No había nada que la contuviera, que la hiciera sufrir. No había dolor ni rencor, solo el infinito. Permaneció en ese estado hasta que los pájaros le anunciaron que se estaban llevando la tarde entre sus plumas. Cuando Malinaji regresó al lado de su esposo y sus hijos, parecía diferente, irradiaba paz. Los abrazó fuertemente, los besó, jugó con sus hijos antes de llevarlos a dormir. Hizo el amor con su esposo toda la noche. Luego salió al patio y a la luz de la luna, y con la ayuda de una antorcha con sol y luna, intentó plasmar en una imagen la experiencia de ese mágico día. Abrió su códice y en la última página pintó a la señora Tonantzin luminosa, protectora, cubriendo con su manto la casa donde su familia dormía. Luego llevó un pincel en una de las fuentes del patio,
Malinalli, al igual que Quetzalcóatl, al confrontar su lado oscuro, fue consciente de su luz. Su voluntad de ser una con el cosmos provocó que los límites de su cuerpo desaparecieran. Sus pies, en contacto con el agua bañada por la luz de la luna, fueron los primeros en experimentar el cambio. Dejaron de contenerla. Su espíritu se fundió con el del agua, se desparramó sobre el aire. Su piel se expandió al máximo, permitiéndole cambiar de forma e integrarse a todo lo que la rodeaba. Fue nardo, fue árbol de naranjo, fue piedra, fue aroma de copal, fue maíz, fue pez, fue ave, fue sol, fue luna. Abandonó este mundo. En ese momento un relámpago, una lengua de plata, se dibujó en el cielo y anticipó una tormenta. Su luz iluminó la inmovilidad del cuerpo de Malinalli, quien había muerto segundos antes. Sus ojos fueron absorbidos por las estrellas, que de inmediato supieron todo lo que ella había visto en la tierra. Fue un 13, el día en que Malinalli nació a la eternidad. Juan Jaramillo lo celebraba a su manera. Reunía a sus hijos en el patio, los llenaba de flores, de cantos. Luego cada uno de ellos leía un poema escrito en náhuatl para Malinalli. Terminado el ritual, guardaban silencio para impregnarse de ella antes de irse a dormir. En contraste con esta íntima ceremonia, en la misma fecha las autoridades coloniales cada año organizaban un festejo para conmemorar la caída de la Gran Tenochtitlán, el 13 de agosto de 1521. La celebración se organizaba en la iglesia de San Hipólito, debido a que la fecha del triunfo de los españoles sobre los indígenas correspondió con el día de San Apólito. Varias veces invitaron a Jaramillo a ir a la misa de celebración de la caída de Tenochtitlán, mismas que él se negó. Años más tarde rechazó el honor que le habían conferido de sacar el pendón en la fiesta de San Hipólito, lo cual las autoridades consideraron un desacato. Dando una síntesis, aquí termina la historia, pero dando como una síntesis más rápida de lo que fue el capítulo 8, es más o menos esto. Malinalli tenía una casa con su nueva familia. El tema central de la casa era el agua y Malinalli se empeñaba en aprender a leer y escribir español para tener una mayor complicidad con sus hijos. Decidió no asistir a una misa que se realizaba en conmemoración a los muertos de Tenochtitlán porque no le gustaba recordarlo, ni menos ver la imagen de Jesús porque le recordaba el sacrificio. Una tarde se apareció Cortés pidiéndose que se declararan como sus testigos por demandas de delitos que había realizado en contra de la corona española. Y es aquí donde se desata una pelea. Malinalli no quería ser más el reflejo de Cortés. Después de esta pelea con Cortés, ella siente que su alma se evaporó y debe recuperarla de la misma manera que Quetzalcóatl, dirigiéndose al fondo de la tierra para luego renacer. Un día, para reencontrarse con ella misma y dejar de ver odio en Cortés, decidió irse a la montaña a contactar con una diosa. La diosa le dijo que estuviera tranquila, los dioses solo cambiaran su nombre. Malinalli puso a sus hijos en manos de los dioses, enterró sus cadáveres bajo la tierra. En terminar con esto, sintió la fuerza del viento que casi botaba los árboles. El cielo se abría para ella y la muerte no la espantaba, ya que todo para ella era un proceso de cambio. Luego regresó donde su esposo y sus hijos, llena de paz, pasó un buen día con ellos y luego en la noche salió a su casa a pintar un códice que representaba una deidad cuidando a su familia. Luego de los canales de su hogar se consumió su cuerpo, sus ojos fueron estrellas como su cuerpo se expandió en la tierra, el agua, el aire y piedra, volvió a formar parte de la tierra y morir. De esa manera murió un día 13, que cada año Jaramillo y sus hijos celebraban a su manera, escribiendo poemas en idioma náhuatl y llenando el patio de flores. Y bueno, este fue Malinche de Laura Esquivel, un grandioso libro y hermoso, que se los recomiendo que se lo lean completo al pie de la letra, con mucho detalle, porque es hermoso, es divino. Y pues bueno, no olviden que yo escucho 100 años de Mariposas Amarillas porque sus palabras son una maravilla.